una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Este es su programa, Preguntas y Respuestas de la Biblia, la Palabra de Dios. Con el doctor Juan Bruno Camaño. Amados televidentes, hermanos y amigos, hoy es el día más feliz de su vida. Bienvenido al segmento Fragmentos de Preguntas y Respuestas. Este día es el día que el Señor ha hecho. Estamos contentos, estamos alegres, porque este es el día que hizo el Señor. Un día como este, usted nunca más lo va a tener en su vida. Sí, este día con esta fecha y esta hora ya va a pasar. Por eso es que Dios nos manda a regocijarnos en este día, a darle gracias a Dios por este día. Muy bien, este tema que vamos a elaborar hoy es un tema muy importante para su vida, para su familia, para su descendencia. Y todo lo que hacemos aquí, escuche bien esto, amado televidente, todo lo que hacemos aquí en Almavisión y en Preguntas y Respuestas es cristocéntrico, es bíblico y es guiado por el Espíritu Santo. Esas son las condiciones para estar en Almavisión, para predicar en Almavisión, porque es visión por un alma a la vez, y esa alma es usted. Y en el Evangelio de San Marcos vemos algo precioso que Jesús dijo. ¿A quién se lo dijo? Mire, a usted y a mí. Acuérdese que la Biblia es la palabra de Dios para los que vivían en aquel tiempo y es la palabra de Dios para los que vivimos ahora. Y será la palabra de Dios para los que vienen después de nosotros. ¿Okay? No se deje engañar de que esto fue dicho para aquellos, es correcto, se fue dicho para aquellos, pero el engaño está cuando quieren decir que esto no quiere decir esto para ti hoy. Sí, la palabra de Dios te habla a ti y a mí hoy. Y el que te enseñe otra cosa diferente, no lo reciba porque es un engaño. Esta palabra, Jesús la dijo para aquellas personas que estaban, pero esta palabra es para ti y yo, que estamos, y esta palabra es para los que vienen después de nosotros. Y dice así, y respondiendo Jesús, él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿Qué había sucedido aquí? Vamos a elaborar sobre esto. Jesús está enojado y le dice a esa generación que es una generación incrédula. ¿Y hasta cuándo lo va a soportar? Y hoy a esta generación Jesús le dice lo mismo. Lo mismito, igualito. ¿Pero por qué? Había una persona que estaba endemoniada y el pobre le salía espuma por la boca y el demonio lo tiraba en el piso, en la candela. Era horrible eso. Y los discípulos de Cristo no pudieron echar fuera ese demonio. ¿Ok? De eso se está hablando. Y por eso es que Jesús se enojó y les dijo, generación incrédula. Ahora vamos a ir a Marcos 9, versículo 23 al 30, y vamos a tomarnos la medicina que tú necesitas para tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. No hay ninguna medicina en el planeta Tierra para el ser humano que la palabra de Dios.
No hay ninguna medicina, no existe ninguna medicina. La única medicina para el ser humano, que es para las tres partes que el ser humano es, espíritu, alma y cuerpo, es la palabra de Dios. Es decir, que cuando usted la ve ahí en su pantalla, la cree en su corazón, sin usted saberlo, es medicina para todo su cuerpo. Sana tu espíritu, sana tu alma y sana tu cuerpo cuando crees. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Luego dice así, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Próximo versículo dice, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Este versículo es algo importante y les dijo Jesús, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Mire, ahora déjeme explicarle esto. El versículo 23, vamos a volver ahora a San Marcos 9, versículo 23. Cuando Dios nos dice a nosotros, a la generación incrédula que somos, hermano Bruno, usted es incrédulo. Y dígame, mire, yo vengo tratando de ser creyente, pero creyente a todo, no solamente creyente a algunas cosas, desde que nací de nuevo. Y he encontrado que en algunas áreas de mi vida he dudado. Y eso no le agrada a Dios. Porque acuérdese de esto, el que dude, sepa bien que no recibirá absolutamente nada de Dios. Óigame, yo quiero recibir de Dios. Para yo poder dar, si yo no recibo de Dios, ¿qué voy a dar? Nadie puede dar lo que no tiene. Esto es para mí. Y a mí me ministró esta palabra y espero que a ti te ministre también. Y salgamos de generación incrédula a generación creyente, que es la que agrada a Dios. Y mira lo que te dice Dios a ti hoy. Jesús te dijo a ti, Jesús te dice a ti, y Jesús te dirá a ti lo mismo. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. ¿Qué es lo que tú no estás creyendo en este día? ¿Cuál es el área que tú todavía dudas? Quizás en tu área espiritual, moral, física, financiera. Ahí tú dices que eres creyente, pero tus hechos, como los míos, nos hace incrédulo. El próximo versículo dice de esta manera. Jesús le dijo, si puede creer, ¿verdad? Para el que cree todo es posible. Se lo dijo al Padre
del hijo endemoniado, que echaba espuma por la boca, caía como muerto. El demonio hacía con ese pobre jovencito lo que él quería. El demonio, Jesús le dice al padre, mira, si tú puedes creer, para el que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho, tal parece que el padre del muchacho era medio familiar mío y tuyo. Es duro aceptar eso, pero si lo aceptamos, podemos corregir ese error y pasarnos para creyente. Pero este padre de este muchacho endemoniado era bastante sincero, fíjese, bastante sincero, porque él admitió su incredulidad. Él dijo, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, yo creo, Jesús, que tú eres el unigénito Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él creía todo eso, pero mira cómo le dijo después, yo creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Era creyente, pero tenía dudas. Era creyente, pero también era incrédulo. Había a veces sí y a veces no. Como la canción de Julio Iglesias, amados hermanos. A veces sí creo, a veces no creo. Eso no funciona con Dios. O crees o no crees. Entonces, por eso Jesús se enoja y le llamó a aquella generación incrédula. Y nos llama hoy, aquí a nosotros, también generación incrédula. Noten que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendiendo al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Jesús no podía decir, en el nombre de Jesucristo, sal fuera, demonio. Él no podía decir eso porque él era Jesús, el Cristo, el unigénito, Hijo de Dios. Él solamente le dijo, yo te mando, sal de él, y mire qué lindo está esto, y no entres más en él. Ahora, noten que cuando el espíritu escuchó a Jesús, el espíritu inmundo, el demonión ese que había ahí, que estaba abusando de un joven. Entonces, cuando Jesús le dijo eso, el espíritu clamando, ¡ah! ¿Clamando a quién? ¿A quién iba a clamar un demonio de eso? No podía clamar a Dios porque era seguidor de Satanás el demonio. Clamando al mismo Satanás, que no pudo hacer nada Satanás por él. Clamando y sacudiéndolo con violencia a ver si lo puedo matar antes que Jesús lo sane. Aunque lo hubiese matado el demonio, Jesús lo podía resucitar. Pero bueno, y sacudiéndole con violencia salió. Y el joven quedó como muerto. Parecía que estaba muerto. Y la mayoría de la gente decían, de modo que muchos decían, se murió, está muerto. No, no está muerto. Mire el próximo versículo. El próximo versículo dice, pero Jesús, ya cuando todos decían que estaba muerto, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. El endemoniado, el ex endemoniado, porque ahora estaba libre, se levantó. Ahora, ¿qué enseñanza está tan tremenda? El próximo versículo nos dice algo para la generación incrédula de hoy. Cuando él entró en casa, sus discípulos, oiga, estamos hablando de los discípulos de Cristo, que vieron con sus propios ojos, escucharon con sus propios oídos. Óyeme, cuando él entró en casa, sus discípulos preguntaron aparte. Yo me imagino que ellos estaban avergonzados, porque este padre
de su hijo endemoniado, lo había llevado a los discípulos antes para que los discípulos echaran fuera el demonio. Pero sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio, Jesús, si somos tus discípulos? También los discípulos eran creyentes, pero le están pidiendo ayuda a Jesús para que le ayude su incredulidad. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que hasta los discípulos creyeron, pero tuvieron que pedirle ayuda a Jesús para que le ayudara su incredulidad. ¿Se está sintiendo un poquito mejor? Yo creo que sí, porque si los discípulos tenían ese problema, imagínate nosotros. Pero un momento, ¿no somos nosotros también discípulos de Cristo? ¿Por qué tenemos el mismo problema? Se lo voy a explicar. El próximo versículo, después que le preguntaron por qué nosotros hicimos lo mismo que tú hiciste, en tu nombre, Jesús, echamos fuera el demonio y el demonio se rió de nosotros y no salió. Pero tú llegaste y salió y se quedó como muerto, se fue libre, pero no estaba muerto, lo levantaste. Enséñanos, ayúdanos a nuestra incredulidad para nosotros hacer lo mismo, porque tú lo dijiste. Las cosas que tú has hecho, Jesús, nosotros las hacemos también y aún mayores. ¿Qué nos pasa? Pues yo creo que lo que le pasaban era que a veces creían y a veces no. Y Jesús, para que no se sintieran tan mal, yo me imagino, me inclino a pensar eso. Y Jesús le dijo, mira, como Dios, Jesús es omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿sabe lo que estaban pensando ellos? Jesús le dijo, este género, esta clase de principado, potestad, de hueste de las tinieblas, estos demonios, no salen con nada. Hay géneros que con nada pueden salir. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Esto para mí, créame, me da una esperanza gloriosa acerca de orar, seguir orando y morirse orando y ayunar todas las veces que tu incredulidad quiera dominarte. Tú tienes que orar y tienes que ayunar, porque como decía el evangelista Gigi Ávila, el que no ora y ayuna, Satanás se lo desayuna. Y así estaba hasta con los discípulos. Hasta con los discípulos. ¿Qué pasó? No oraron, no ayunaron, porque este género solo sale con ayuno y oración. El próximo versículo también me anima tremendamente y dice así, mire lo que dice el versículo 30. Porque habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Ahora yo quiero decirle algo acerca de todos los discípulos de Cristo. Si usted ha nacido de nuevo, usted es un discípulo de Cristo. Si se ha dejado discipular, ya podemos sacar ese texto de ahí y quiero que tú te enfoques directamente a mí. Mira, Dios no quiere que tú seas un incrédulo, ¿ok? Mírame a mis ojos, mi hermano. Sí, tú dirás, ¿qué misterio hay en eso? No hay ningún misterio. Simplemente yo no te puedo ver a ti, pero tú sí me puedes ver a mí. Y yo te digo a ti, no seas incrédulo, sino sé creyente. Pero no solamente en algunas cosas, cree siempre, porque ya Dios te lo está diciendo hoy. Para el que cree, todo es posible. ¿Se da cuenta, amado televidente, hermano? Para el que cree, todo es posible. Entonces no digas que esto es imposible, que aquello. Por favor, mire, Alma Visión es
un ministerio que era imposible. Y Dios lo hizo posible. Por 16 años en el aire, Dios ha hecho posible lo imposible. De alguna manera creímos nosotros y de alguna manera creyeron ustedes que llaman y dan sus ofrendas y les gusta este programa. Ahora bien, ahora sí abrimos las líneas para que su pregunta esté en el aire. Muy bien, la primera pregunta. Aquí tenemos al hermano Valencia desde Washington. Dice así: por ser muy celoso, ahora su esposa quiere divorciarse de él. Y su pregunta es, ¿qué puede hacer para recuperarla, hermano Valencia? El celo ese extremo es... Escríbanos al P.O. Box 26590, Santa Ana, California, 92799.